Puede iniciar. Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, chicos, con todos. ¿Sí? ¿Estamos bien con el audio? A ver, ¿me confirman, por favor? Sí. Sí, Va, doctor, todo bien. perfecto. Bien, chicos, nuevamente buenas noches. Como ya mencionaron, mi nombre es Jesús Blas. Soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la Nacional de Trujillo, mi alma mater, y actualmente también estamos brindando eh, con la venia de Sosemun del año pasado, la gestión del año pasado, estamos ratificando básicamente ese compromiso en lo que es como asesor académico, ¿no? Entonces, el día de hoy, chicos, para mí es bastante bueno y es un gusto, en verdad, que la sociedad empiece por ese tipo de cosas y empecemos a fortalecer ciencias básicas que muchas veces se descuidado. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a tratar de explicar farmacología básica, ¿ok? La parte de la farmacocinética. Eh, Algunos puntos generales, ¿no? No vamos a tratar de desplayarnos mucho, sobre todo en algunos puntos que se puedan explicar de manera rápida, ¿no? Y siempre, como digo en todas mis ponencias y en todas mis clases, chicos, ninguna clase, ¿ok? Ninguna clase, así sea el más erudito de todos, va a reemplazar lo que nosotros como estudiantes podamos leer, ¿ok? Entonces, las clases siempre son buenas, por eso nosotros somos partícipes de ello, pero siempre se les invita, chicos, a que posterior a la clase vuelvan a reforzar ese conocimiento con su lectura, ¿no? La clase tiene ese objetivo, facilitar el entendimiento del tema próximo a leer. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? De lo que es la farmacocinética, ¿ok, chicos? Entonces, ¿qué es clásicamente la farmacocinética, no? La farmacocinética nosotros lo podemos entender, ¿ok? Básicamente lo que el fármaco, ¿ok? Mira, aquí imagínate que aquí está el fármaco, ¿ok? Va a sufrir dentro de nuestro cuerpo. Eso es la farmacocinética. Este es un fármaco, ¿ok? Vamos a poner por acá, fármaco. Y entonces ese fármaco va a sufrir diferentes eventos a lo largo de nuestro cuerpo. Desde, por ejemplo, ¿no? Y esta es la clásica mnemotecnia que te van a mencionar, es desde, por ejemplo, cuando se libera el fármaco, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver a lo largo de la carrera, y probablemente tú ya lo has visto en tus propias vivencias, que hay varias presentaciones de los fármacos, ¿no? Entonces hay algunos fármacos, como por ejemplo las cápsulas, que necesitan liberarse. ¿Qué cosa es liberarse? Básicamente, liberarse de su estructura base y poner a disposición el metabolito activo, ¿no? Lo que en verdad va a funcionar, lo que es el fármaco como tal. Pero para eso, una vez que se ha liberado, va a tener que darse la famosa absorción. La absorción va a depender muchas veces de la vía de administración, como vamos a ir dándonos cuenta. Y una vez que se absorbe, chicos, una vez que se absorbe, se tiene que distribuir. ¿A dónde? A todo nuestro hermoso cuerpo. ¿Ok? Ahora, dentro de esa distribución, obviamente vas a llegar al lugar que tú quieres que se recupere, ¿no? A donde es el objetivo. Pero vamos a darnos cuenta que no solamente llega ahí, llega a otros lugares. ¿Ok? Y ese fármaco, como es una sustancia química, es un agente extraño muchas veces, ¿no? Que puede modificar nuestros eventos fisiológicos, también tiene que ser metabolizado, ¿no? Metabolizado. Y el clásico órgano del metabolismo es el que ven en imagen, ¿no? El famoso hígado, pero no es el único. Y como todo sustancia que ingerimos en nuestro cuerpo o introducimos a nuestro cuerpo, tiene que ser excretado, ¿ok? En mayor o menor proporción, cambiándolo o no cambiándolo, eso va a depender del tipo de sustancia. En este caso, los fármacos, nos vamos a dar cuenta que sí sufren algunas alteraciones, ¿ok? Entonces, para eso les traigo, miren, esta imagen. Esta imagen, chicos, probablemente la van a ver mucho en farmacología, ¿no? Es lo que se conoce como el esquema base de la farmacocinética, que es del Gullman y Gilman, ¿no? Que es la Biblia de la farmacología, ¿ok? Entonces, mire, empezamos así.
supongamos que vamos a administrar un fármaco, ¿ok? Pongamos ejemplo el paracetamol, que es el más conocido, ¿ok? Ese paracetamol, chicos, ese paracetamol, que puede venir en jarabe, en ampolla o en tabletas, en algunos casos, ¿no? Dependiendo, algunos fármacos van a tener que liberarse, ¿ok? Y una vez que se da esta liberación, estamos que no está en todos los fármacos, como le dije, se va a empezar el proceso de absorción, que también no está en todos los fármacos. ¿Ok? Entonces, estos dos eventos, chicos, estos dos eventos de la liberación y la absorción van a depender, nunca te olvides esto, ¿de quién? De la vía de administración. ¿Ok? De la vía de administración. Entonces, un fármaco, para que vea afectado su liberación y su absorción, van a ser dependientes de su vía de administración y de otros factores más, pero ese es uno de los más relevantes. ¿Ok? Listo. Ahora, entendamos qué es la absorción, pues chicos, entendamos qué es la absorción. La absorción, chicos, es básicamente la introducción del medicamento, ¿ok? Desde el lugar de aplicación al lugar donde ha llegado y cómo ¿ok? Cómo está entrando, ¿a dónde? A lo que conocemos como el famoso compartimento central, ¿ok? En el mundo de la farmacología te van a hablar bastante del compartimento central y periférico. El compartimento central no es nada más, chicos, que el plasma, ¿ok? El plasma sanguíneo es el compartimento central. Es decir, la absorción se define como el evento donde el fármaco, desde su lugar que ha llegado, va a introducirse a la sangre, es decir, al plasma, ¿ok? Eso es absorción, chicos, es decir, la capacidad de meterlo a la sangre. Ahora, ese fármaco, chicos, ese fármaco, idealmente va a estar como un fármaco libre. ¿Qué quiere decir libre? Bueno, que es una sustancia que puede y está independiente de otras, ¿ok? Y eso se debe a que dentro de sus características bioquímicas, ¿ok? Y químicas, vamos a encontrar que está no ionizado, ¿ok? No ionizado. Este término no ionizado o fármaco libre lo vas a ver mucho en farmacología. ¿Qué quiere decir eso? Que es un fármaco que está en estado neutral, ¿ok? Que está en estado neutral y por lo tanto, al no estar unido a proteínas, no tiene carga, ¿ok? No tiene una carga. Doctor, ¿y eso es importante? Sí, es muy importante porque aquel fármaco que está libre o que no está ionizado es capaz de atravesar las membranas. Si una sustancia está cargada, tú vas a saber que las membranas no las pueden atravesar. ¿Por qué? Porque tú recordarás, ¿no? Que las membranas tienen unas cargas. Entonces, esa unión a proteínas o la ionización de este fármaco va a impedir ese intercambio. Pero si no tiene eso, va a distribuirse. Este es el famoso evento de distribución, chicos. La distribución es básicamente el envío de la sustancia o el fármaco libre al lugar que uno desea. En este caso, el sitio de acción terapéutica, ¿no? Por ejemplo, si era un paracetamol y me está doliendo la cabeza, va a llegar a los nociceptores, ¿no? Que tienen que ver con la cefalea, ¿no? Y se va a unir y va a darse ese complejo, ¿ok? Ese es el proceso de distribución, chicos. Ahora, veamos cómo todo esto es dinámico, ¿no? O sea, va dándose la absorción e inmediatamente se distribuye. Sin embargo, esa distribución, chicos, esa distribución, ustedes tenemos que recordar siempre que no solamente va al lugar que nosotros queremos, pues. Eh, la sangre, tú no le vas a decir, oye, no viajes a tal órgano, ¿no? Por más que uno quisiera. No puede. Entonces, esa distribución también, ojo, esa distribución también se va a dar a los sitios de acción no deseados. ¿Ok? Y esto, como ya lo verán más adelante en el curso, se va a manifestar como las famosas reacciones adversas medicamentosas. ¿Ok?
Entonces, miren cómo la distribución del fármaco no solo es al lugar objetivo, sino que también puede y va a llegar muchas veces al lugar donde yo no quiero que llegue. Y además, también mira cómo esta distribución, ¿ok? Cómo esta distribución va a llegar a lugares, básicamente tejidos, que van a funcionar como reservorios tisulares. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente gran cantidad de ese fármaco libre va a ir y va a quedar ahí almacenado en ese tejido. ¿Ok? Como vamos a ver más adelante, uno de los grandes tejidos que almacena fármacos es el tejido adiposo. Y eso en parte explica por qué las personas con obesidad tienden a necesitar mayor dosis de fármacos. Por eso que tú sacas, la gran mayoría de veces, lo vas a ver en farmacología clínica probablemente, ¿no? ¿Qué aspecto? Para sacar la dosis, tú vas a necesitar ¿qué cosa? Saber el peso. Por eso que se trabaja en peso. ¿Por qué? Porque justamente esos reservorios tisulares influyen en ese aspecto. ¿Estamos? Ojo con eso, ¿ya, chicos? Ojo con eso. Pero existe una porción del fármaco, chicos, existe una porción del fármaco, mira, que se unió a proteínas. Entonces, esa unión a proteínas o el equivalente sería a que esté ionizado, no va a salir de la célula. ¿Te das cuenta? Bueno, en este caso de la sangre, pues no va a atravesar las membranas y va a quedarse ahí almacenado, estancado, sin ejercer un efecto farmacológico. ¿Estamos? Ojo con eso. Estamos. Hasta aquí, chicos. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chicos? A ver, ¿me confirman? Acá. Sí, chicos, disculpen que esté con el veneno acá, pero es algo que estoy tratando de dejarlo. No puedo, no puedo. Es más fuerte que yo. Lo tengo que dejar. Algún día. No, terrible, serio. Listo. Ahora, ¿qué más sucede con este fármaco? Pues, ¿no? Mira, acá te estoy resumiendo toda la farmacocinética, aunque tú no lo creas, ¿ah? Sucede que ese fármaco libre, ya, listo, doc, llegó a la sangre y se distribuyó. Ya, listo, bacán. Pero ¿cuál es el problema? Que algunos se van a sitios que no quieres, otros se van a las reservas, otros se unen a proteínas o se ionizan. Y hay otro porcentaje, mira, que va a llegar a los órganos biotransformadores o también, por si acaso, la biotransformación es lo referente al metabolismo. ¿Ok? Al metabolismo. ¿Y esto por qué es importante, Doc? Fácil, pues, chicos. Sucede que el fármaco, al ser una sustancia y entra en un estado metabólico o de biotransformación, va a generarme dos cosas. Va a generarme metabolitos. Doc, pero me dijo dos cosas. Claro, es que pueden ser metabolitos activos o metabolitos inactivos. Ya, Doc, ¿y eso qué diferencia? Sucede que esos metabolitos activos, ¿ok? Van a realizar justamente una actividad que sea positiva o negativa, no quita que sean activos. Y hay otros que son justamente inactivos, es decir, biológicamente no tienen función. Y son justamente estos metabolitos inactivos, ¿ok? Que son los que generalmente hacen esto. A ver, ¿qué hacen, Doc? Agarran, llegan, se biotransforman y de frente a la excreción. ¿Te das cuenta? Y hay un porcentaje, obviamente, de fármaco libre que se va a ir directo a la excreción. Y los metabolitos, cuando son inactivos, también se van a la excreción. Entonces, todos estos eventos, chicos, liberación, absorción, llegas al plasma, ¿no? Se da la distribución, al mismo tiempo el biotransformación o metabolismo, va a terminar en la excreción. ¿Estamos? ¿Queda claro? Entonces, esto es algo muy resumido de lo que es la farmacocinética, ¿ok? ¿Qué es la farmacocinética? Pero ojo, por favor, ojo. Hay que entender que esto es un evento, como siempre les digo, dinámico. Es decir, no pasa uno tras otro, no, sino que pasan en simultáneo.
¿ok? Una vez que tú administraste el fármaco, ya el proceso empieza a darse, ¿ok? Y entonces, miren cómo la liberación va a depender de qué, de la forma o la vía de administración, ¿ok? Dentro de la vía de administración, chicos, dentro de la vía de administración, nosotros vamos a encontrar muchas, pero hay una clasificación que sí me interesa que te acuerdes, ¿ok? Todo lo que sea vía intestinal, vamos a conocerlo como la famosa vía enteral, ¿ok? Dentro de ellas destaca la vía oral, pues, ¿no? Que es tal vez la más conocida. Pero también está la vía rectal, la vía sublingual, bueno, aunque la sublingual no tanto, ¿no? Pero bueno, la vía que involucra el tacto digestivo como tal. Sería vía oral y vía rectal, en realidad. Y luego están las que necesitan agujas, básicamente, ¿ok? Agujas. Que básicamente, ¿cuál es esa? Esa es las famosas vías parenterales, ¿ok? Vía parenteral. Listo, Doc. Entonces, la vía parenteral necesitan agujas, en pocas palabras, sí. Pero cuando a ti te hablen de manera genérica parenteral, tú tienes que hacerte la idea que es ¿ya? Que es la vía intravenosa. A eso se está refiriendo. ¿Qué parte, Nid? ¿Esto de acá de administración o la parte, la primera lámina? ¿La primera lámina? Ah, ya. No hay problema. Ya, no hay problema. Ah, ya. Entonces, para recapitular, ya algo rápido, porque si no nos gana el tiempo también, chicos. Eh, a ver, les decía, cuando nosotros administramos un fármaco, ¿ok? Ese fármaco va a depender mucho de la vía de administración, como vamos a verlo ahora. ¿Por qué? Porque en base a eso se va a liberar y en base a eso va a darse su absorción. Esa absorción, básicamente, como les dije, es, llegas al lugar final del fármaco y empieza a darse el paso hacia el compartimento central, que es el plasma, es decir, la sangre. Una vez que llegas al compartimento central, ese fármaco se encuentra como fármaco libre. ¿Qué quiere decir? Un fármaco que no está cargado, sin cargas, es decir, no ionizado y que por ende no está unido a proteínas. Es este fármaco no ionizado o fármaco libre el que va a poder atravesar las membranas celulares, porque recuerda que las membranas tienen una carga. Entonces se va a dar el proceso de distribución. ¿Ok? Ese proceso, chicos, de distribución va a llegar obviamente al objetivo terapéutico, que es lo que nosotros queremos. Si era el paracetamol, para una cefalea va a llegar a los nociceptores, ¿no? Por ponerte un caso, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, bueno, aunque el paracetamol no llega a los nociceptores, sino que inhibe la COX, por ejemplo, ¿no? O sea, te estoy poniendo casos así. Eh, Otro porcentaje de ese fármaco va a ir a sitios de acción que yo no deseo, pues, pero que van a tener que llegar porque es la parte de su distribución. Y aquí generalmente se producen las reacciones adversas medicamentosas, ¿no? Una parte de ellas, algunos tipos. Y otro porcentaje de este fármaco va a llegar a tejidos donde se suele reservar o guardar. Uno de los ejemplos más claros, como les decía, es el tejido adiposo. No es el único, pero es uno de los más frecuentemente preguntados, ¿ok? Listo. Entonces, esto era el fármaco libre. Ahora, ese fármaco libre también se puede unir a proteínas o volverse un estado ionizado. Sea cualquiera de estas dos situaciones, sea proteínas o ionizados, chicos, démonos cuenta que el esquema nos está diciendo que no sale de la célula. En este caso, del compartimento central, ¿no? Que es la sangre. No sale de la sangre, en pocas palabras, ¿no? Entonces, al no salir de la sangre, no puede llegar a los tejidos. ¿Por qué? Porque tiene cargas. ¿Ok? Listo. Hasta acá, creo que el feedback está bastante bien, ¿no? Entonces, ya saben, fármaco libre sí pasa, fármaco unido a proteínas o ionizado no atraviesa membranas, por lo tanto, no sale de la sangre. ¿Ok? No se distribuye, en pocas palabras. Listo. Ahora, este fármaco, cuando está libre o no ionizado, aparte de distribuirse, se va a ir eliminando. Se va a ir eliminando la concentración. Y otro porcentaje se va a ir transformando o metabolizando, formando metabolitos activos o inactivos, ¿no? Y que puedan conllevar nuevamente a la excreción, ¿no? Que es básicamente el proceso clásico de una farmacocinética. Entonces, recuerden siempre,
La farmacocinética nos habla de qué cosas sufre el fármaco cuando entra en nuestro cuerpo. Sufre liberación, absorción, distribución, metabolismo y la excreción. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió, chicos? Creo que sí, ¿no? Ahora sí. Chicos, ahora sí. ¿Se entendió? Bacán. Bien. Ahora, entonces, les decía, chicos, les decía eh, que cuando nosotros vemos las vías de administración, ¿ok? Podemos dividir en dos grandes grupos. Uno es la enteral, que está dada básicamente por el tracto gastrointestinal, y la otra es la parenteral, que tiene que ver con las agujas, pero que el clásico ejemplo es la intravenosa, ¿no? El clásico ejemplo es la intravenosa. Bien. ¿Por qué te pongo estas? Porque son las más preguntadas, ¿ok? Por eso te menciono estas. Mira, nota por favor, que la vía enteral, ya sea oral o rectal, van a llegar a la vía del sistema intestinal. ¿Ok? La vía del sistema intestinal. Listo. Esa vía del sistema intestinal tiene tres caminos. Tres caminos que debes acordarte. ¿Ok? Uno es que se llegue al plasma. ¿Cómo se llama ese proceso para que llegue al plasma, chicos? ¿Cómo se llama? Imagínense, a ver. Ah, chicos. Se llegó al intestino y después se pasa al plasma. ¿Cómo se llama ese proceso, chicos? Lo acabamos de mencionar. ¿Cómo se llama? Ah, chicos. Chicos. Vamos, que no sea un monólogo. No me gusta que sea monólogo. Absorción, exacto. La famosa absorción. Entonces, el proceso que se da acá es la famosa absorción, ¿no? Mira cómo llegó al intestino, ¿ok? Ese fármaco llegó al intestino y finalmente llegó al plasma, uy, perdón, que representa el compartimento central, ¿no? Esa es la absorción. Ahora, o sea, Doc, que cuando le doy por vía enteral, ¿se absorbe? Obvio, se va a absorber, pero no todo, ¿no? No todo. ¿Por qué no todo? Porque hay un porcentaje, mira, que se salta todo, ¿ah? Y mira dónde está llegando, a las heces, es decir, se excreta. ¿Listo? Entonces, mira, se da la absorción y obviamente una vez que llega al plasma, ¿qué va a hacer? Se va a distribuir a los diferentes tejidos que quieras, pues, ¿no? ¿Listo? Y otro porcentaje va a llegar al hígado, ¿para qué? Para metabolizar, por ponerte un caso, o al riñón, que también sufre metabolitos. Entonces, démonos cuenta cómo esta vía cumple la absorción, pero va a llegar al hígado, que generalmente es el órgano donde se da el metabolismo, ¿ok? Entonces, mira cómo se va a dar ese proceso, y en algunos casos se va directo a las heces. Acá. Pero, Doc, usted nos decía hace unos minutos que había parte del fármaco que no se absorbía de manera directa. Sí, va a depender, como siempre les digo, de la vía de administración. Entonces, mira lo que sucede acá, que la vía intestinal o vía enteral pasa por este sistema, el famoso sistema porta. ¿Cuál es el sistema porta, chicos? ¿Cuál es el sistema porta? ¿Quién forma la vena portehepática? ¿Qué venas, chicos? ¿Qué venas, chicos? No, no, que este es fármaco, no nos preguntes anatomía, pero falta una más ahí. Te falta una ahí. La mesentérica inferior también influye, ¿ya? La mesentérica inferior también influye. Esas tres venitas forman la vena porta. ¿Y por qué es importante acordarme eso? Porque eso va a llegar. No, la pancreato duodenal anterior no. O sea, recuerden que es todo el drenaje del sistema intestinal en realidad. Entonces viene la vena esplénica con la mesentérica inferior, se fusionan y se une con la mesentérica superior para formar justamente la vena porta. Y esa vena porta, ¿por qué es importante? Porque llega al hígado, o sea, hazte la idea anatómicamente, ¿no? Todo lo que entre a nivel intestinal o digestivo va a llegar al hígado. Todo. Estamos. Es por eso la importancia de esa anatomía. ¿Ok? No es porque se me ocurra. Tiene su aplicación acá en la farmacología. Y obviamente se va a dar sus metabolitos que les decía, ¿no? Como estábamos mencionando. Y posteriormente se va a excretar.
o distribuir, sea el caso que sea. ¿Ok? Miren cómo la vía de administración va a influir. ¿Por qué? Porque mira la vía, vamos a poner las más clásicas, ¿ya? Mira la vía intramuscular. Llega al músculo, ¿y qué va a pasar? Se va a dar la absorción. Listo. Pregunta. En ese gráfico que te estoy mostrando, la vía intramuscular, ¿se va al hígado de manera directa? ¿Se elimina de manera directa? Y la respuesta es que no, ¿verdad? Según el gráfico, al menos no, Doc. Ya. ¿Por qué? Porque date cuenta que es otra vía de administración. ¿Ok? ¿Nos entendemos, chicos? ¿Nos entendemos? Listo. Entonces, miren la importancia de la vía de administración nada más, ¿ah? O sea, saber elegir. Y la otra, que es la que te van a preguntar, es la intravenosa. A ver, mira la intravenosa. ¿Qué está pasando con la intravenosa? No, no hay un punto medio, ¿no? ¿Te das cuenta que no hay punto medio? ¿Qué quiere decir? ¿Que la intravenosa llega de frente a la sangre? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la aguja, ¿a dónde va? Va a la vena y por lo tanto el fármaco va a ser liberado directo al plasma. Entonces, yo te pregunto, ¿qué paso de la farmacocinética que hemos mencionado se está saltando la intravenosa, chicos? ¿Mm? ¿Qué paso se está saltando? O sea, dice, no, este paso lo evito para mayor velocidad, efectos, lo que sea, pero lo está evitando. ¿Qué paso está evitando eh, de la farmacocinética clásica, ¿no? A ver, los leo, chicos. ¿Mm? A ver, la absorción. Exacto. Mira que el proceso de absorción, que era llegar al lugar y luego pasar a la sangre, esa es absorción. Aquí no se está dando. ¿Por qué? Porque no llegas a un lugar previo, de frente te vas a la vena, ¿no? En este caso al plasma. Eso es un proceso de absorción. Evitado en el caso de una vía intravenosa. ¿Nos damos cuenta, chicos? Entonces, la idea de la imagen, ok, que les he traído es mostrarles que la absorción y algunos otros pasos de la farmacocinética influyen mucho la vía que nosotros lo demos. No es lo mismo dar uno por vía oral que por vía intravenosa o intramuscular o intratecal, inhalatoria, percutánea, etc, etc. ¿Ok? Ojo con eso. Y justamente con esta imagen lo complementamos y la entendemos un poco más. Mira, ¿qué vía es esta? Ya, mira, ¿qué vía es esta, chicos? A ver, mira que está el fármaco acá, mira que el fármaco está acá, viaja por todo este tubo que tú ves acá, mira, llega esta dilatación y luego se libera. Claro, llegó acá, mira, está a nivel intestinal, ¿ah? Está a nivel intestinal. Ya. ¿Qué vía es esa, chicos? ¿Qué vía es esa? ¿Mm? La vía oral, ¿no? Y mira este sistema de vasos que está representado acá de morado. ¿Qué sistema crees que es esta? ¿Qué sistema crees que es el que está de moradito? ¿Mm? El de morado, ¿qué crees que es? ¿Qué sistema crees que es? Hablando vascularmente, ¿no? Porque son vasitos, son venas, de los que justamente de los que estábamos hablando. Ese sistema es el sistema porta, exacto. Entonces, mira cómo la sangre, ¿ok? Mira cómo la sangre, ¿ok? Del sistema de la vena porta me recoge, ¿ok? Me recoge toda la sangre del tubo digestivo, toda la sangre, ¿no? Pero, mira, vamos a ponerlo de verde, de azul mejor, está de azul, ¿ya? Mira, pero aquí cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque sucede, y tú lo sabes por anatomía mejor que yo, que la vía rectal tiene una irrigación doble, ¿no?
O bueno, digamos que sí y que no. Tiene irrigación doble. ¿Por qué? Porque se irriga gracias al sistema de las venas, perdón, arterias rectales, antiguamente llamadas hemorroidales, es lo mismo, ¿no? Que había unas que eran del sistema de la ilíaca interna y otro que venía de la ilíaca externa, ¿no? Bueno, parte de. Pero, ¿a qué voy con eso? Eh, y uno de la mesentérica, perdón, mesentérica inferior y de la ilíaca interna, que estoy hablando. De la mesentérica inferior y de la ilíaca interna. Entonces, ¿qué está diciéndome con eso, Doc? Te estoy diciendo que la parte rectal tiene dos tipos de componentes de la parte vascular. Por lo tanto, va a tener dos tipos de drenaje, dos tipos de drenaje. Mira que un porcentaje de este fármaco que está en la parte rectal va a viajar hasta acá por el sistema porta y el otro se va por la vía sistémica. ¿Por qué? Porque tienes dos irrigaciones. Tienes la vena, la arteria mesentérica inferior y tienes la arteria ilíaca. Entonces tienes dos irrigaciones, por lo tanto tienes dos tipos de drenaje. Pregunta, ¿se va a metabolizar igual que la vía oral, chicos? ¿Tú qué opinas? Sí, no, ¿por qué? Claro, pues, chicos, o sea, yo no les puedo dar todo, pues no, o sea, lo ideal sería que no les dé todo. Tienen que analizar para que la información que se analiza queda mucho más fija en nuestra mente. Vea, ¿cuál es el órgano que metaboliza? ¿Cuál es, habíamos dicho que era el órgano que metabolizaba casi todo? El hígado, ¿no? Ya. Entonces, replanteo la pregunta. ¿El fármaco que yo administro por vía oral va a llegar en mayor o en menor cantidad al hígado que el fármaco que administro por la vía rectal? ¿Qué relación tienen eso en cuanto al fármaco que pueda llegar al hígado? ¿Cuál es mayor, la vía oral o la vía rectal, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Ah, ya ves que anatomía no era por las puras, tenías que aprender, pero... Ya, analízalo bien, ¿ah? Te estoy preguntando cuánto de eso va a llegar al hígado. ¿Cuál va a llegar más? ¿El rectal o el oral? ¿Qué opinan? A ver, el resto, chicos, participen sin miedo. La oral va a llegar más, dice Viviana. Ya. ¿Por qué, ah? Es por anatomía, pues chicos, justamente lo que les decía. Entonces, mira, date cuenta, mira en el gráfico, pues digo, fíjate en el gráfico, que todo lo que llega por vía oral va a ser drenada hacia la vena porta, ¿no? Y por lo tanto va a llegar al hígado. Pero lo que es aplicado por la parte rectal, una porción de esa concentración del fármaco, ¿no? Una parte o porcentaje de ese fármaco va a ir por la vena porta y el otro se va a escapar por la vena cava, es decir, la vía sistémica. Entonces, va a llegar menos al hígado, pues, ¿no? Menos al hígado. Por lo tanto, si no llega al hígado, ¿se va a metabolizar o no? No, ¿verdad? Porque se escapa del hígado justamente y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. ¿Me dejé entender, chicos? ¿Me dejé entender? Créame, eso es demasiado, pero demasiado importante y te lo preguntan bastante, ¿ah? Te lo preguntan bastante en clases, en tus rotaciones, en tu laboratorio. Te preguntan qué situación se está dando, pues, ¿no? Ahora, mira, este evento metabólico que se va a dar en el hígado, ¿ok? Y que, mira, justamente, justamente evita o es, digamos, previo a que llegue el fármaco a la distribución total, ¿no? Porque tú sabes que la distribución, ¿quién lo va a dar? A ver, eso es algo que a veces lo tomo por tácito, ¿ya? Pero mejor lo pregunto. La distribución, ¿quién lo va a dar, chicos? ¿La venas o las arterias?
¿Quién va a dar la distribución? Las arterias, ¿no? Entonces, doctor, yo aplico un intravenoso. ¿Ese fármaco a dónde tiene que llegar primero? Ya, perdón, ese fármaco tiene que llegar al corazón, del corazón al pulmón y del pulmón al ventrículo izquierdo para que sea distribuido. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Listo. Entonces, veamos que antes de que eso suceda, antes de que llegue al corazón, mira que la vía enteral va a llegar al hígado y se va a metabolizar. Es por eso que este evento se llama efecto o efecto generalmente, ¿no? Del primer paso. Ese efecto o evento del primer paso es el que se da justamente en la vía enteral. ¿Qué quiere decir eso? Es un paso inicial o previo a la distribución de metabolismo. ¿Te das cuenta? Algo que no se da con las demás vías de la misma forma. Por ahí la rectal que lo cumple un poco, pero las otras no. Entonces, esto es muy, pero muy importante, chicos. Yo sé que tal vez se puedan un poco como que confundir al inicio, pero es muy, pero muy importante. Ahora, mira la variación. Mira la variación. Y eso que está cerquita, mira la sublingual. Mira la sublingual con los vasos que están ubicados, llegan a la vena lingual, luego llegan a la vena, a la yugular y todo eso, ¿no? Y mira cómo se va de manera directa al corazón. Entonces, yo te pregunto nuevamente, o sea, quiero que lo analices. Digo, yo sé que a veces puede ser un poco pesado en eso, ¿ya? Pero me gusta que aprendan, o sea, que lo entiendan, no que lo memoricen. La vía sublingual va a tener mayor concentración del fármaco que la vía oral, ¿sí o no? Concentración del fármaco, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Siento que los estoy bloqueando mucho. O sea, avísenme si está muy... Les estoy complicando mucho, sino para tratar de hacerlo más sencillo, chicos, ¿ah? Y lo avanzamos, no hay problema. Y la respuesta es que va a tener mayor concentración el sublingual. ¿Por qué? Por, Exacto, es más directa. Y eso es una de las grandes explicaciones por qué los estudios hoy en día te dicen, oye, no administres fármacos vía sublingual para la presión, lo bajas muy rápido y lo bajas de golpe y bajas mucho la presión, entonces tu paciente se puede descompensar, ¿no? Ya, no está hipertenso, ahora está hipotenso, ya, pues, complicado. Justamente porque la absorción del fármaco evita ese efecto metabólico y por lo tanto es mayor la concentración, ¿ok? Ojo, esto es importante. Ahora, también hay otra vía que le estábamos mencionando hace rato, ¿no? Que es la de acá, pues, ¿no? Esta es la vía intravenosa. Mira cómo la vía intravenosa, mira, acá está la intravenosa, llega de frente a la vena. Entonces, llega de frente a las, ¿no? Y se va a dar su absceso. Igual va a pasar en el transdérmico, igual va a pasar con el intramuscular, con el subcutáneo. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Va. Entonces, bajo ese criterio de que me han entendido, vamos a ver ahora un concepto que es importante y pregunta. ¿Qué es la biodisponibilidad del fármaco? Bueno, cuando nosotros hablamos de biodisponibilidad, chicos, en realidad es un porcentaje, ¿ok? Es un porcentaje, o sí, en realidad es un porcentaje del fármaco que evalúa básicamente y depende de la vía de administración. A ver, en resumen, miren, nosotros cuando administramos un fármaco intravenoso, ¿no? Tal como habíamos mencionado, en teoría, ¿qué pasa con ese porcentaje del fármaco? ¿Cuánto entra del fármaco si yo lo administro por vía intravenosa de frente? En teoría, es el 100%, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estoy administrando todo el fármaco directo a la vena. Entonces, ese evento me va a dar una concentración plasmática del 100%, teóricamente hablando.
¿no? Teóricamente hablando. Hay muchos otros factores que pueden contribuir, pero en su general se habla de eso. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Entonces, cuando yo administro una vía intravenosa, estoy hablando de que teóricamente yo le apliqué el 100% del fármaco que yo he querido. ¿Estamos? Y que no se ha alterado bajo ninguna otra circunstancia desde un punto de vista teórico. Listo. Y por eso que decíamos que la vía intravenosa evitaba la absorción, ¿no? Me evitaba la absorción. Listo. Entonces, esa biodisponibilidad es 1 o del 100% por definición. Pero, ¿qué pasaría? Mira, escucha. ¿Qué pasa si a ti te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero la biodisponibilidad, pero de la vía oral. Ah, ¿qué tengo que hacer? Tengo que imaginarme un fármaco administrado por vía oral. Listo, doc, esa es la curva. Llega hasta acá. Entonces, ¿qué haces? Fácil. Agarras la concentración que tiene tu paciente de ese fármaco administrado por vía oral y la divides sobre el 100%, que teóricamente es el inyectable, ¿no? Es el estándar. Entonces, te vas a dar cuenta que va a ser variable, ¿no? Va a ser variable. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, Doc, en resumen, ¿qué es la biodisponibilidad? Ah, la biodisponibilidad es la concentración del fármaco que ha llegado a la sangre después de la absorción. Eso va a depender siempre de quién, de la vía de administración. Ya vimos que si me salto la absorción, obviamente va a llegar al 100%. Pero si dentro de ese proceso de absorción hay muchas variables, va a cambiar y se va a reducir, ¿o no? ¿Sí? ¿Me dejan entender, chicos? ¿Me dejan entender, verdad? Espero que sí. No, y la vía subcutánea e intramuscular también va a variar, pues. ¿Por qué? Mira acá, por eso te digo, guíate de gráfico. La intramuscular, la subcutánea, la dérmica, todo eso, si te das cuenta en el gráfico, tiene la flecha celeste hacia el corazón. Por lo tanto, se están salteando ese paso del hígado que ya influye demasiado en la biodisponibilidad, porque la concentración que va a llegar a la sangre para distribuirse es mínima, ¿ok? Es mínima. Entonces, eso es importante, ¿ya, chicos? Ojo con eso, ¿ya? Hay que entender este parámetro. Ahora, eh, ¿cuál es el detalle con las vías de administración? Pues, ¿no? Mira que el Bookman y Gilman, que es la Biblia de la farmacología básica, ¿no? Nos habla de este cuadrito que es muy importante y que es muy preguntado. A ver, la vía intravenosa, al ser 100% de biodisponibilidad, ¿no? De manera teórica, y a evitar la absorción, sus efectos son potencialmente inmediatos, ¿no? O sea, fármaco que administro y fármaco que va a aparecer casi que al minuto, y esto es, ¿no? Dependiendo de la sustancia, la cantidad y todo eso, ¿no? O sea, son básicamente inmediatos, al instante, ¿no? Y es esto, esta vía la adecuada para administrar grandes volúmenes. Por ejemplo, cuando tú quieres hidratar a un paciente y le tienes que dar, pues, cloruro de sodio a chorro, ¿le vas a poner subcutáneo? No, pero ¿no? ¿A dónde? De frente a la vena y los sobrecargas de volumen, incluso a veces, ¿no? Te vas al otro lado ya. Entonces, es justamente adecuado para grandes volúmenes y también para algunas sustancias irritantes, ¿ok? Irritantes. Esas sustancias irritantes, como se van directo a la sangre, no hay ese proceso de absorción y por lo tanto no hay ese proceso de irritación, ¿no? Ojo con eso. Ahora, al ser tan rápida y al manejarse volúmenes grandes, es muy, pero muy bueno para la emergencia. Uso de emergencia, generalmente. Y este te permite el concepto de titulación de la dosis. ¿Qué quiere decir eso, Doc? Quiere decir que yo voy a calcular la dosis que le voy a dar en la intravenosa y teóricamente esa es la dosis real que va a llegar a mi paciente, ¿no? O sea, no es como que no, va a haber una disminución, tengo que considerar el metabolismo, no. Sabes que eso es lo que vas a administrar y es lo que va a tener tu paciente, ¿ok? Ojo con eso. Y por lo general, ¿no? Se requiere para proteínas de alto peso molecular y fármacos péptidos. Listo, eso no es tan relevante. Lo que te estoy marcando es lo más preguntado. Ojo, ¿ah? Ahora, ¿cuál es el problema? Que como evita la absorción y sus efectos son demasiado inmediatos y le doy todo el fármaco que yo propuse y por X o Y motivos el paciente fue alérgico o presentó algo,
el riesgo de eventos adversos es mayor. ¿Ok? Es mayor. Entonces, justamente para eso es que la regla es que se inyecten de manera lenta, pues, ¿no? En general, la mayoría se inyecta de manera lenta. Hay excepciones como todo, pero eso va a ser mucho de las circunstancias, ¿ok? Y, por favor, esta vía no es adecuada para sustancias oleosas. ¿Qué quiere decir? Sustancias medias aceitosas, no medias lipídicas. No, no, no. Eso por vía intravenosa no se debe administrar. No es tan adecuado. Va a haber una obstrucción del flujo sanguíneo, todo un kilómetro. En cambio, aquí no se va a dar. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Hablen, pe, chicos. Me deprimo cuando no contestan. Listo. Acá. Ahora vamos al otro extremo. Vamos a la vía oral. La vía oral, como les dije, es la más variable, pero es la más conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil de explicarle a cierto paciente, oye, ¿sabes qué? Mira, toma la tal hora. Ya, le toca cada tal, cuando tenga un tiempo, listo. Entonces, bajo eso es más conveniente. Además, que es más económico. ¿Por qué? Porque producir un blister es mucho más sencillo que conseguir una fabricación de ampollas, pues, ¿no? En general. Y es el más seguro. ¿Por qué? Por varios aspectos. Mira, Doc, imaginemos que el paciente es alérgico. Yo le administré un fármaco de 1 gramo, ¿no? Yo le di 1 gramo de paracetamol, ¿ya? Pero por la vía oral, su metabolismo, que lo dio con la comida y toda esa vaina, no se absorbió tanto. Ya, pues, se habrá absorbido un 50% ya. Ponle, ¿no? Por ponerte un caso. Entonces, date cuenta que al ser el 50% y el paciente es alérgico, va a responder, obviamente, pero no va a ser la misma magnitud que si tú le pusieras intravenoso, ¿no? O sea, imagínate que sea alérgico y le pongas intravenoso, el 100% del fármaco, una catástrofe, ¿ok? Entonces, ese es un factor. Mira, otro ejemplo, los intentos suicidas, pues, ¿no? Cuando las pacientes toman o ingieren demasiadas pastillas de XY fármaco, eh, como intento suicida, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un lavado gástrico, ¿no? Extraerlas. O cuando ha tomado o consumido veneno también, darle algunas otras sustancias. A ver. A ver, chicos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hay un ligero, pero, bueno, no un ligero, en verdad, un serio problema que acaba de acontecer ahora. Se fue la luz. Doc, ¿y cómo está conectado? Con mis megas. Entonces, bueno, esa no es mi culpa, pues, chicos. O sea, el problema no es el internet, porque yo puedo compartir mis megas y todo bacán. El problema es la batería, pues, ¿no? De la laptop, del dispositivo. Entonces, se va a apagar, se va a apagar, ¿no? Entonces, estamos complicados. Um, Shirley, ¿cómo hacemos? A ver, tú dime. ¿Lo reprogramamos? Yo normal, ¿ah? Porque este no está planeado, pues, obviamente. Ahorita está un 10%. No, no, no va a dar. Ya me conozco, ya sé que no va a dar. Sí, los odio, los de Irlandita, te lo juro, los odio. Siempre hacen esto, Dios mío. Y lo peor es que está descargado mi celular también. Ya. Sí, no, ya. Oye, qué feo, en serio. Ya, bueno, el punto, no sé, me avisan en todo caso, Shirley. Yo, la verdad que ustedes son los alados, ¿ah? Porque
porque ustedes son los salados, porque yo temprano he estado dictando a otros chicos que tengo los cursos, ya algunos chicos saben, y he estado normal.